Ok, compañeros, qué gusto, soy Gerardo, comedor compulsivo, adicto a la comida, peso y mido 3 comidas al día de hoja gris de Cambridge, las escribo y las comprometo con mi padrino, no como nada entre comidas excepto bebidas sin calorías, no importa qué, pase lo que pase, mi abstinencia por la gracia de Dios es lo más importante en mi vida sin excepción. Gracias, Ceci, por tu invitación. Bueno, yo les voy a hablar rápidamente de mi historial, porque es muy largo mi historial, pues son muchos años. Y voy a tratar de sintetizarlo lo más que se pueda. Este, Les platico que yo nací con una afección en el corazón, entonces requirió de una cirugía muy delicada a los 3 años de edad, lo cual salí bien de la cirugía, pero dejó dañados mis marcapasos, los marcapasos que todos tenemos en nuestro corazón, por lo que se presentó siempre un problema de pulso bajo. En ocasiones bajaba el pulso hasta 40 pulsaciones por minuto y eso era muy delicado. Entonces, esos 5 primeros años de vida, mi madre pues estuvo pendiente y siempre sufriendo los estragos, ¿no? De un niño enfermo. Casualmente yo era un niño lo opuesto a un comedor compulsivo, yo era un niño melindroso, un niño pues siempre enfermito, ¿no? Que no quería comer. De hecho, cada comida que hacía era toda una faena, era toda una odisea, podía tardarme 2 horas en comer. El clásico niño que tiene que estar la mamá ahí con la cuchara y por favor come y eso, ¿no? Y fue como hasta los 5 años de edad que yo creo que ahí pasó algo en mi mente, ¿no? Porque fue cuando de alguna forma yo comprendí que si comía todo lo que tenía que comerme, mi mamá me llenaba de besos, de caricias, de cariño, que era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, a lo mejor era como pienso yo, como una lucha, ¿no? Por ganarme el amor de mi mamá. Y entonces, alternamente a mi problema del corazón, pues empezó a manifestarse mi adicción. Primero comiendo lo normal, lo que tenía que comer ya. Pero ya después, pues yo creo me gustó y entonces empecé a meterle un poquito de más, pero muy leve, ¿no? Pero empecé a registrar ya a los 6 años de edad un poquito de sobrepeso. Y entonces mi madre, que también era una persona disfuncional y que de niña había sufrido con el problema del peso, pues se preocupó y se fue al otro extremo opuesto, ¿no? Y entonces cerró la cena, cerró todo, y entonces a temprana edad empecé yo a vivir este calvario y esta esclavitud de las dietas, de los doctores, de la represión, de las restricciones, de ir a la escuela con una fruta y ver a todos mis compañeritos que llegaban con sus lonches, unos lonches muy ricos, muy bien preparados de sus mamis, y siempre ese deseo, ¿no? De querer yo tener todo eso y pues no acceder a él, ¿no? Y fue ahí donde empieza, o sea, casi en resumen les puedo decir donde empieza esa vida de sufrimiento, esa vida de esclavitud, de lucha, eh, eh, de dietas, de bullying, hacer la burla de mis compañeros, de empezar a engordar, empezar a subir de peso, eh, y hasta llegar a la adolescencia, ¿no? Y además con una programación también recuerdo de mi madre, desde que era niño, me decía, oye, los gordos es lo peor que hay en el mundo, ¿eh? Los gordos, nadie los quiere, a las mujeres les molestan los gordos, así que ninguna mujer te va a querer. Ya verás que cuando seas adolescente y quieras ir a tus primeras fiestas, las niñas no van a querer bailar contigo, no van a querer nada contigo porque estás gordo, ¿no? Y pues yo creo que toda esa información, pues
me pegó, ¿no? Porque efectivamente como voz de profeta todo se hizo realidad, ¿no? Llegué yo a la adolescencia, me enamoré de la primer niña que me gustó y pues sentí claramente su rechazo, ¿no? Su rechazo, yo no sé si por ser gordo o por la inseguridad que mostraba, ¿no? Porque fui un niño muy inseguro, lleno de miedos, lleno de complejos, en donde tuve que vivir y sentir el rechazo absoluto en sí de las niñas y de todo el mundo por mi sobrepeso, ¿no? Siempre y a temprana edad empezaron a relacionar con puras relaciones destructivas, con puras relaciones que no eran buenas. Y bueno, ya saben, doctores y más doctores y todos los doctores del mundo y todas las dietas que salían de moda, todas las de esa época las viví, anfetaminas, macrobiótica, ciega, Weight Watchers, todo lo que había. Inclusive mi madre me pagó esa fue la única de todas muy padre que tuve. Me pagó un campamento a Weight Watchers en Estados Unidos, donde pues todo era pachanga, ¿no? Nada más que teníamos nuestro chef que nos cocinaba el plan de Weight Watchers, pero pues sí, me la pasé muy padre ahí. Fuimos a Disneyland, y fuimos a muchos lados, ¿no? Pero pues como todo, viví una vida de subir y de bajar. Toda mi vida ha sido así. Subo, bajo, porque hasta eso cuando me aplicaba algo, siempre bajaba, ¿eh? Tenía esa fortuna de bajar de peso, no tenía problemas para bajar de peso. El problema es que no entendía que pues lo que yo tenía era una enfermedad y pues tarde o temprano pues volví a recuperar el peso perdido y a veces con rebote, a veces no. Este, Ese fue en términos generales, eh, pues mi adolescencia. Y ya como a los 18 años de edad me acuerdo que mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Ya hemos pagado muchísimo dinero en dietas y en doctores y todo, ya nos hartamos. A partir de ahora, si tú quieres hacer algo por ti, pues ya va a ser con tu presupuesto, ¿no? Tú tendrás que luchar por él. Y fue cuando, pues al principio eh, pues yo busqué la forma de arreglar mi problema y ahí empezó mi carrera con los grupos. Ahora ya no eran doctores, sino eran ya grupos. En aquel entonces también mi hermano era alcohólico, y ya había entrado a Alcohólicos Anónimos, y posteriormente el sueño de mi hermano era irse a vivir a Estados Unidos. Entonces empezó a militar en un grupo que había en las lomas de Chapultepec, que era el grupo de Alcohólicos Anónimos de la Union Church, donde las juntas eran en inglés. Y después supo que alternamente ahí mismo pusieron un primer grupo de Overeaters Anonymous, que era de las americanas, que pues que tenían su grupo. Ese yo creo que fue el primer grupo que hubo en México. Estoy hablándoles del año de 1978. Yo tenía 18 años de edad aproximadamente. Y empecé a militar en ese grupo, aunque no entendía ni papa porque las juntas eran en inglés, pero pues iba, ¿no? Ya después alguna de las compañeras de ahí iba, alguna de las señoras riquillas de Las Lomas, se le ocurrió abrir su primer grupo en la calle de Taine, en Polanco. Y estuvimos un tiempo, el grupo fracasó, no teníamos un plan de alimentación, no sabíamos realmente qué onda, ¿no? Después de ahí se abrió otro grupo en Mazatlán, en la Cuna Condesa, y al principio pues llegó muchísima gente, me acuerdo, pero poco a poco pues se fue, no había logros, no había nadie, no había un plan de alimentación, no había nada, entonces pues obviamente no funcionó. Después llegó el grupo de San Agustín en Polanco y ahí empezó a haber un poquito de resultados porque los alcohólicos, había dos alcohólicos
que nos apadrinaban y esos eran los que medio nos enseñaban por dónde iba la cosa, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los pasos, pero pues seguíamos sin tener un plan de alimentación o algo, ¿no? Y ya hasta de ese 1978 como hasta el año 90 fue que llegó el grupo Narvarte, me acuerdo, que empezó en la Nápoles, después se hizo grupo Narvarte, pero ya entonces yo ya estaba muy maleado. Yo recuerdo que eh, todos mis primeros años, todos esos años de eh, fácil, mis primeros 20 años de grupos, yo no iba a los grupos con la conciencia y la verdadera derrota de mi enfermedad, ¿no? No comprendía realmente. Yo iba a los grupos porque en los grupos me sentía acompañado, porque socializaba, porque sentía que era en el único lugar donde me querían, ¿no? Entonces, realmente fue hasta que me divorcié y después de divorciado tuve una depresión muy fuerte y ahí sí fue cuando llegué a mi peso mayor. Ese sí quisiera compartirles la foto. Fue allí donde ya llegué a mi peso máximo, supe de estos grupos de 24 horas y me anexé. Había unos grupos de Dragones Anónimos y me anexé por cerca de un año, 9 meses y tuve la fortuna de perder como 80 kilos en ese grupo y por primera vez en mi vida de trabajar los pasos. La verdad, como muchos otros grupos en los que milité, de todos aprendí mucho y tengo que agradecerlo. O sea, no puedo decir que no recibí. De este grupo recibí cosas muy buenas. Y regresando de mi anexo, tuve la oportunidad de fundar mi grupo de Dragones Anónimos en México, el cual todavía existe hasta la fecha. Este, pero yo no comprendía, yo no entendía que yo tenía una alergia. Ujú. Ese era el gran problema. Mientras estuve anexado, pues todo funcionó muy bien, bajé de peso, me puse muy bien. Pero una vez que salí a la calle, a la vida, a enfrentar la vida real, los problemas cotidianos, pues eh, empezó el sobrepeso, empezó nuevamente, empecé a subir de peso. ¿Por qué? Porque, pues eh, yo seguía con mi problema de no poder, en este grupo consumíamos harinas y azúcares. Y entonces yo no comprendía lo que ahora vengo a comprender aquí, que tenía yo una alergia en la cual, al igual que el alcohólico, pues yo no podía consumir harinas y azúcares, puesto que se manifestaba inmediatamente el deseo imperioso de más y no poder parar, y que también no me podía fomentar los antojos porque eso era pues la muerte para mí, ¿no? El infierno, ¿no? Entonces, fue cuando conocí por fin Reishi por medio de una compañera que me conocía y sabía de mi problemática y ella también había estado en otros grupos y me dijo, oye Gerardo, fíjate que hay un grupo en Estados Unidos maravilloso que es Great Sheet, vamos a fundarlo aquí en México, ¿qué te parece? Y lo único que piden de requisito es tener los primeros 90 días de abstinencia, yo ya llevo algunos días y te quiero invitar a ti porque sé que tú pues le entras a mucho a todo esto de los grupos, ¿no? Y me acuerdo que le dije, oye, compañera, pero pues, ¿por qué me invitas a mí, no? Si tú sabes que yo tengo mi grupo, ¿no? O sea, como que se me hizo como un insulto, ¿no? Y me acuerdo que me dijo muy bondadosamente la compañera, dice, pues precisamente porque sé que tienes tu grupo y veo que estás engordando cada vez más, pues por eso te invito, ¿no? O sea, como que me dio, como decimos en los grupos de 24 horas, me dio una ayuda de buena voluntad, ¿no? Así como, y al final, pues, en vez de enojarme, pues comprendí que tenía razón, ¿no? Que efectivamente no me estaba sirviendo a mí mi grupo
que yo cada día pues subía más de peso, a pesar de estar en el grupo y a pesar de hacer mucho servicio y todo. Entonces, dije, bueno, pues no pierdo nada. Me explicó más o menos de qué trataba Gray Sheet. Se me hizo muy atractivo y comprendí que realmente eso era lo que yo requería, una cosa así tan estricta, tan bien estructurada, tan bien diseñada. Y entonces fue cuando ya le entré con ella y viví mi experiencia, mi primera experiencia en Gray Sheet en el 2007, que el resultado, pues ya no quiero volver a poner en esto de compartir pantalla porque ya vi que es un problema, pero ya vieron la foto, ¿no? De todo lo que, gracias a Dios, pude bajar en ese primer año y medio aproximadamente que tuve de abstinencia. Sin embargo, en aquel entonces, mi experiencia fue creer que todo había sido obra mía, todo había sido obra de mi fuerza de voluntad. Estaba yo muy inmaduro, no tenía realmente las bases que ahora he podido adquirir. Y bueno, tarde o temprano, pues empecé a ponerle más a la báscula y a empezar a flaquear. Y tarde o temprano, pues me regresé al día uno, ¿no? Y ya a partir de ahí fueron días unos y días unos y ya no pude volver a agarrar la abstinencia hasta 7 años después, hasta el 2014. Fue en el 2014, finales del 2014, que volví a iniciar con una abstinencia y pude volver a llegar a los 90 días. Pero también, pues me duró como otros 2 o 3 meses y a los 2 o 3 meses tuve un movimiento emocional ahí fuerte que no lo supe manejar y empecé otra vez a... Yo cada vez que tenía emociones fuertes, eh, y esa es la esencia de lo que ahora les quiero yo compartir, ¿no? El comprender realmente, eh, quería yo compartirles esto del no matter what, el no matter what que siempre para mí ha sido así como el eslogan, ¿no? Del grupo, ¿no? Lo decimos a cada rato, o lo digo yo, el no matter what y no matter what, pero nunca profundizando realmente lo que en sí es el no matter what. Y el no matter what es algo que mis padrinos que he tenido en Greshit siempre me dijeron, separa, una cosa es tu sufrimiento, una cosa son tus problemas y otra cosa es tu abstinencia. Tú no tienes por qué mezclarlos. Pase lo que pase, muérase quien se muera, lo más importante es tu abstinencia y eso no puede cambiar. Entonces, en esta ocasión estoy sorprendido y muy agradecido con el Poder Superior por la experiencia tan grande que estoy viviendo, porque en el 2021, a principios del 2021, me tocó vivir la peor desgracia de mi vida. Tuve que vivir algo terrible. Falleció mi hija y desde entonces a la fecha ha sido un torbellino de emociones, de sufrimiento terribles, de, y aunado a eso estoy viviendo el juicio porque no se ha determinado si efectivamente fue un feminicidio lo que pasó con Mariana. Entonces, estoy viviendo un sufrimiento terrible que en su inicio me llevó a una depresión terrible, de no querer ya ni vivir, de no querer ya trabajar y de aislarme y estar comiendo y comiendo y comiendo todo el día. Afortunadamente, desde el inicio de la tragedia, siempre estuvo cerca de mí mi primer padrino de Grey Sheet y siempre estuvo al lado mío como un ángel manifestándose ahí cuidándome. Y a principios de este año me invitó, me dijo, oye, métete a las juntas estas de Connecticut, vas a ver qué maravilla de juntas, aunque no participes, aunque no te metas a Grey Sheet, pero escucha, eso puede ayudarte. Y sí, efectivamente, desde que entré y empecé a, a ver las juntas,
y ver la fuerza que te producía, la energía que te producía el mantenerte abstinente todo el día, nada más de ver a todos los compañeros como éramos 50, las juntas son de 50 compañeros y todos luchando por tener un día abstinente, ¿no? Entonces, inmediatamente me metí y por la gracia de Dios, el día de hoy estoy cumpliendo mi día 194 de abstinencia y le agradezco infinitamente a un poder superior porque en esta ocasión es diferente, en esta ocasión he podido comprender lo que nunca comprendí, que es la gran relación que hay entre los pasos y la abstinencia, porque ahora he trabajado mi primer AWOL, en donde trabajamos ese primero, segundo y tercer paso, y en donde comprendo por primera vez en mi vida que le abro las puertas a un poder superior para que entre en mi vida y sea él quien se haga cargo de mi abstinencia, porque yo soy incapaz de poder hacerla solo. Sin su ayuda no puedo. Entonces, es por eso que ahora es diferente, ¿no? Y el comprender, como les decía, que tengo una alergia en la cual hay alimentos que yo no puedo consumir porque inmediatamente se manifiesta un deseo imperioso de más y más y de no poder parar. Y realmente ahora es diferente, porque por primera vez en mi vida estoy sorprendido de, sí, ya gracias, ya casi voy a acabar, estoy sorprendido de que pude dejar en una caja este gran sufrimiento que estoy viviendo de mi hija y en otra mi abstinencia. He podido separar estas dos cosas y eso me tiene sorprendidísimo, que ahora, siendo los momentos más difíciles de mi vida, he podido separar y he podido vivir esta paz maravillosa que se vive cuando uno está abstinente y que te libera totalmente de la esclavitud y del sufrimiento del comer compulsivo. Y eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, compañeros.